esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ya ningún peligro mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Sin cesar yo medito en
Amén, amén. Muy buenos días, queridos hermanos, amada iglesia. Que el Señor derrame de su gracia y bendición en esta mañana. Es un domingo más que estamos compartiendo de esta manera, de esta forma. Todavía me cuesta un poco acostumbrarme a predicar así, pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Que la palabra del Señor es viva, eficaz y poderosa. Y nos da la oportunidad hoy, nuestro amado Padre, este hermoso día, al menos aquí en Ciudad del Este, Paraguay, tenemos un hermoso domingo. Y tenemos la comodidad, por así decirlo, de que todos aquellos que nos están acompañando en esta transmisión, de estar en nuestras casas, ¿verdad? De repente cómodo, sentado, a lo mejor tomando unos mates. Pero bueno, queremos que en esta mañana la palabra del Señor sea de bendición para nuestras vidas. Y un abrazo enorme para cada uno de mis hermanos, para la amada iglesia. Y sé que algunos que también nos están acompañando de otros lugares, algunos conozco, otros tal vez no. Pero que el Señor derrame de su gracia, fidelidad y misericordia sobre cada vida, sobre cada familia, de lo que nos están acompañando y lo que tal vez en otro momento nos escucharán. Y quisiera nada más también aprovechar y mandar un abrazo enorme a mi mamá, a mi papá que nos están acompañando desde Formosa. Hace un tiempo que no los veo, que mi hermana también, y tal vez hayan otros, ¿verdad? Y bueno, un fuerte, fuerte abrazo para cada uno de los que nos están acompañando, viendo, escuchando. Y un beso enorme para cada uno de ustedes en el amor del Señor, en el amor de Cristo, ¿no? Espero que esta mañana sea una mañana bendecida, donde nuestro corazón esté preparado con humildad, con sencillez para escuchar y poder recibir la palabra de nuestro Dios. No solamente es oír con el oído, sino oír con el entendimiento para que esa palabra sea fructífera, sea prosperada realmente en nuestras vidas. Y quisiera que hagamos una oración para que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, la palabra que vamos a compartir. Como siempre decimos, no queremos que sea simplemente un sermón, un mensaje, y que después de haber terminado digamos, gracias a Dios, estuvo lindo o estuvo feo, como cada uno recibamos, ¿verdad? Sino que sean una palabra que realmente pueda ser sellada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que traiga edificación, que nos alimente nuestro espíritu, que nos nutra. Yo no conozco la necesidad de ustedes y ustedes tal vez el mío, pero sí Dios conoce, Dios sabe, el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros sabe cuál es nuestra necesidad. Así que abrí tu corazón en este momento y con tus palabras podés pedirle al Señor y hablar con Él, y Él podrá suplir, hablar y ministrar a cada uno de nosotros. Oremos juntos un momento. Amado Padre, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos en esta mañana esta hermosa oportunidad de poder estar compartiendo juntos, Señor, con aquellos que nos están acompañando en la transmisión, con aquellos que en otro momento escucharán. Pero gracias porque tu palabra es vida, tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, podrán pasar meses, años, pero tu palabra permanece para siempre. Y esa palabra, Dios, en esta mañana queremos recibirla. Oro por cada mente, por cada corazón que estará escuchando y también por el mío. Que el Espíritu Santo pueda ministrar, que el Espíritu Santo pueda hablarnos, enseñarnos y así ser alimentado en nuestro hombre interior, la vida de Cristo, la vida de Jesús, que tenemos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y tal vez algunos que nos estarán escuchando, que también esta palabra pueda, Señor, traer, suplir la necesidad que cada uno tengamos en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Oro, Padre, de que no haya ninguna interrupción, ningún impedimento, que los aires se limpien en este momento en el nombre de Jesucristo y que así pueda llegar tu palabra a cada persona, a cada familia
Y Señor, traer libertad, traer salvación, traer sanidad. Gracias Señor por esta mañana preciosa y queremos aprovecharlo al máximo. Dios, si hay algunos que están tal vez con poco saldo, que tienen pocos megas, Señor, tú aún puedes multiplicar, puedes hacer que aquel corazón sediento, que aquel corazón que anhela, que desea a Dios, sea suplido, sea provisto. Tu provisión en abundancia sobre cada vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu Santo, sé tú hablando, ministrando, enseñándonos, trayéndonos sabiduría y revelación del corazón de nuestro Padre en este momento. Rechazamos lo humano, rechazamos lo carnal, rechazamos lo que es nuestro. No queremos, Dios, queremos tu sabiduría. Como dice Santiago, al que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él va a dar. Él dará, Él hará conocer, Él nos enseñará, Él nos revelará, porque eso es lo que trae entendimiento, es lo que trae crecimiento, madurez, y queremos ser espirituales, no niños, no carnales, sino espirituales. Y así, Señor, tu palabra poderosa, Señor, llegará a los lugares tal vez donde menos pensamos, porque ella tiene poder, es viva. Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada, esa sangre que cubre mi vida y cubre la vida de cada uno de nosotros y los que estarán escuchando en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias damos a nuestro Dios. Tal vez los que nos han estado acompañando el domingo pasado, se acuerden un poquitito lo que hemos estado hablando, compartiendo, y si de repente alguien no estuvo o no se acuerda, simplemente hemos estado hablando sobre ese pasaje donde esta mujer Ana, juntamente con Simeón, habían sido movidos por el Espíritu Santo para ir al templo y poder cumplir en sus vidas lo que Dios le había prometido, que no partirían de esta vida sin antes ver al Salvador. Y decíamos, qué privilegio, ¿no? Porque hablábamos de Jesús diciendo que lástima, lloró sobre Jerusalén por no entender el tiempo, por no poder ver la realidad, el momento que estaban viviendo. Y siempre se dice, y solemos escuchar, ¿no?, de que debemos vivir cada día. No queremos vivir con el pasado porque ya pasó, y tampoco queremos adelantarnos y ya tener de repente preocupados por el futuro, por el porvenir, sabiendo de que no sabemos ni siquiera si mañana estaremos. Pero lo importante es que cada día podamos reconocer, entender y vivir con nuestro Dios, con nuestro Señor, ¿no? Entonces, entender no solamente el tiempo para nuestras vidas. Tal vez si uno es adolescente o joven, parece que tiene toda una vida por delante, ¿no? Y a veces entonces, pensando así, se deja pasar el tiempo, y cuando uno se despierta o reacciona, nos damos cuenta que pasaron tan rápido. Y hablábamos con mi esposa estos días y decíamos, parece que realmente se está acortando los días, ¿no? No sé cómo piensan ustedes. Sé que por esta cuarentena muchos dicen, no sé si estoy desayunando, estoy almorzando, estoy cenando, porque parece que se nos cambió toda la hora, todo el tiempo, y bueno, pero realmente creo y sentimos que los tiempos se están acortando, pasa rápido, y sobre todo donde vivimos en un mundo, todo el mundo está apurado. Quieren las cosas rápidas, nadie quiere esperar, nadie tiene paciencia, nadie tiene tiempo. Pero bueno, a nosotros los hijos de Dios, la palabra nos enseña a redimir nuestro tiempo y aprovecharlo bien. Y espero que sea así, estos tiempos que el Señor nos está dando para nuestras vidas, para la familia, para nuestro espíritu, para todas las áreas en las cuales necesitamos. Y como decía, Jesús lloró porque Israel no pudo ver, no pudo entender. Y hablábamos que no nos pase a nosotros, que no nos suceda a nosotros. Pidamos a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder, no solamente escrituralmente o bíblicamente, de repente decir estamos en estos tiempos, o esto se está cumpliendo, o esto es lo que está pasando, esto es lo que está por cumplir. Y es bueno saber eso, es bueno entender y conocer la palabra de nuestro Dios,
Pero más que eso, es poder cada uno de nosotros en nuestro espíritu estar en conexión con el cielo, estar en conexión con el Espíritu Santo. Y entonces tener esa paz y esa tranquilidad de saber que cada día estamos viviendo de tal manera que nos estamos preparando y que estamos esperando la venida de nuestro Señor, ¿no? Por eso es que necesitamos no solamente tener discernimiento y entendimiento y conocimiento, sino, como hablábamos el domingo pasado, dejarnos guiar, ser movidos por el Espíritu Santo. Él sea nuestra guía. Para eso Jesús oró y él dijo, yo me voy, pero voy a mandar, voy a enviar al Espíritu Santo para que Él les guíe, para que Él les enseñe. Por eso nuestra dependencia total, nuestra entrega, nuestra obediencia y dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todas las cosas. Y en esta mañana, los que tienen sus Biblias, si quieren pueden abrir y acompañarme en el Evangelio de Mateo capítulo 12, un pasaje muy conocido tal vez por nosotros, pero espero que en esta mañana su Espíritu Santo pueda traer más conocimiento, más revelación a cada uno de ustedes. Yo no voy a poder dar todo, compartir todo, pero sé que el Espíritu Santo, el que inspiró, el que escribió, Él sí podrá enseñarte y podrá revelarte mucho más todavía. Por eso siempre animamos a que tomen nota y aprovechen, pero también cada uno de ustedes, con el Espíritu Santo y su palabra, hay mucho, mucho, mucho más todavía. El Evangelio de Mateo capítulo 12, los primeros versos, dice así la palabra de nuestro Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Que el Espíritu Santo pueda ministrar y revelar esta palabra a cada uno de nosotros, ¿no? Es interesante, tantas cosas que Jesús pasó en estos 3 años que estuvo caminando, viviendo. Se enfrentó con tantas circunstancias, con tantas situaciones que siempre digo, ¿no es cierto? Nosotros hoy tenemos la ventaja de que ya tenemos todo el relato o todo el pasaje, pero cada situación que se vivía en el momento. Y Jesús, por donde iba, enseñaba, ministraba, sanaba, libertaba. Y no solamente le seguían sus discípulos. En muchas situaciones dice la palabra que le seguían multitudes inclusive. Pero unas de las personas que no sé si eran su sombra, pero probablemente ni aun cuando Jesús dormía le dejaban tranquilo. Esos eran los fariseos. En otros pasajes dicen doctores de la ley, saduceos, y todos aquellos que de cierta manera representaban el sistema religioso, el clan religioso de ese tiempo en la nación de Israel. Estaban todos los días, yo creo que se levantaban estos pensando, vamos a ver dónde está Jesús hoy. Y bueno, no sé si andaban con un cuadernito en la mano, porque si tuvieran un grabador probablemente le filmarían a Jesús, le grabarían a Jesús
para después examinar cada palabra que dijo, cada movimiento que tuvo, cada gesto que hizo, porque prácticamente ese era el trabajo de ellos. Increíble. Nosotros tal vez pensaríamos que ellos serían los que más apoyarían a Jesús, ¿verdad? Que los que más respaldarían. Pero cuando miramos en los evangelios encontramos que eran personas que estaban pendientes todos los días a ver en dónde se equivocaba Jesús, dónde se iba, en qué casa entraba. Entonces, uy, mira, entró en la casa de este pecador, entró en la casa de este publicano, y mira dónde se sentó y con quién está hablando. Y lamentablemente yo creo que si nosotros fuéramos Jesús, qué cansador sería, ¿no? Probablemente en algún momento le dirían, ¿por qué no se dejan y se van a sus casas? Pero eso eran los fariseos. Estaban pendientes, recorriendo, y ahí, como en este caso, como en esta situación, tal vez nosotros pensaríamos, serían los que cuando Jesús enseñaba por lo menos dijeran, amén, así es. Pero no, eran los que más contradecían, los que más se oponían, los que más cuestionaban. Por eso, creo que el otro día, el jueves, si no me equivoco, cuando estuvimos compartiendo, decía que el Señor nos libre de ese espíritu religioso. Cuando caemos en la religiosidad, nos cuesta abrir nuestro corazón a lo que se enseña, a lo que se habla, porque tenemos un espíritu crítico, un espíritu donde se equivocó, no se equivocó, acá erró, acá falló, acá dijo mal, acá pronunció mal, o esto no es así. Yo creo que sí, la misma palabra nos enseña a que escuchemos y recibamos lo bueno y desechemos lo que está mal. La misma palabra nos enseña que recibamos lo que es de bendición y lo que no, bueno, se desecha. Pero muchas veces, si tenemos ese espíritu religioso, como estos fariseos, nos cuesta escuchar, nos cuesta recibir. Inclusive a veces nubla nuestras vistas y no nos deja ver la realidad. Imagínense, Jesús estaba con ellos, pero ellos no podían entender, no podían ver, y juzgaban mayormente todas las cosas con un conocimiento natural. Juzgaban todas las cosas con una vista natural. Por eso es que a nosotros la palabra nos enseña para discernir, para tener revelación y ver con los ojos espirituales, no con los ojos naturales. A escuchar, no con los oídos naturales, sino escuchar con los oídos espirituales. Entonces vamos a percibir, vamos a ver, vamos a recibir mucho más allá de lo que tal vez estamos viendo o escuchando con lo natural. Por eso queremos ser espirituales, que nuestros, como dijo el apóstol Pablo, nuestros sentidos espirituales estén ejercitados para ver, entender. Entonces, mirando este pasaje, este relato que leímos en Mateo 12, dice que Jesús estaba pasando por un sembrado y tuvieron hambre. Entonces los discípulos arrancaron espigas y fregaron y se pusieron a comer. Yo pensaría que los fariseos le dirían a Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta que están robando? Están agarrando algo que no les pertenece, no pidieron permiso. Tal vez así sería un poquito más razonable, ¿no? Aunque por ley sabemos de que no estaba, o sea, era permitido a aquellos pobres o aquellos que tenían hambre en recoger lo que caía, ¿no? Pero ellos no juzgaron eso. Entonces, dice el verso 2, y yo siempre animo a la iglesia a considerar, a mirar un poco, o a imaginarnos un poco el cuadro, el momento y la situación, ¿no? Jesús va caminando con sus discípulos, pasan, agarran y probablemente conversando, hablando, y no sé si haciendo por allá unas bromitas, algún chistecito, y van compartiendo felices, contentos, pero tienen ahí a un grupo de fariseos. Imagínense, ustedes conocen la cara de los religiosos, ¿no?
esa santidad que, wow, no sé, inspira más miedo que algo bueno, ¿no es cierto? Así que dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, acá está. Pronto ya saltaron, ya hablaron y dijeron, acá le vamos a dar con un palo, ¿eh? Porque así son los religiosos. Esperan el momento y dicen, esta es mi oportunidad, y se fregan las manos, ¿no? Y te dan ahí. Así que dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y nosotros nos imaginamos diciéndole, mira Jesús, están haciendo algo ilícito. ¿Ok? ¿No le vas a decir nada? ¿No les vas a corregir? ¿No le vas a enseñar? Porque el espíritu religioso no viene con gracia. No viene a preguntarte, ¿no está mal esto, Jesús? ¿No te parece que no es correcto? ¿Jesús no te parece que están transgrediendo la ley? No viene así. Mira un poco, ¿viste? Y después, y esto y aquello. Por eso siempre vuelvo a decir, Dios nos libre de la religiosidad. Dios nos libre. Seamos creyentes o no, Dios nos libre. No es que sea religioso porque tenga un ídolo por la pared o por algún collar o por algún... No. Dios nos libre de ese espíritu religioso. Que cuando ve algo y ahí aprovecha y con todo te dan, te plantan y más todavía como diciendo, ¿viste? ¿Te das cuenta? Yo he visto, yo entiendo, yo sé. Oh, wow. Así que los fariseos vienen y le dicen, Jesús, mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito. Y probablemente ellos estaban esperando que, no sé, si fuéramos en los tiempos antiguos, sobre todo nuestros padres, cuando venía alguien y decía, mira, pues, tu hijo hizo tal cosa, ¿en serio? Y ya agarraban al alrededor, un sitio al cinto y pa. O a veces cuando viene uno de los hermanos y le dicen, papá, mamá, mira lo que hizo fulano, pero no viene para tratar de corregir y que se haga bien las cosas, sino que viene esperando y después, mamá, ¿no vas a agarrar el cinto? ¿Y no le vas a pegar? ¿No le vas a castigar? Porque viene a contar algo, no para hacer el bien, sino viene a contar algo para que los padres agarren ese momento y dicen, ¿viste? Así, ¿verdad? Nos ha pasado a todos en nuestras casas, ¿no es cierto? Le contamos algo a papá y a mamá para que agarren ese momento y le dé con todo y nosotros de allá de lejos disfrutamos, ¿verdad? Y así se me hace ver a los fariseos, ¿no? Esperando que Jesús venga y le agarre a su discípulo y le digan, miren un poco, estos fariseos saben más que ustedes. Miren, están fallando, están haciendo esto y aquello. Pero no, ahí está la gracia en persona. Ahí está la gracia viviente, si podemos decir, ¿no? Y nos asombra realmente cómo Jesús no se deja arrastrar, no se deja contaminar, vamos a decir, por ese espíritu, ¿no? Y entonces él no le mira a los discípulos, no se pone a pensar, sino que les mira a ellos mismos y les dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Ellos esperaban una reacción de Jesús hacia sus discípulos, ¿no es cierto? De castigo, de enojo, de corrección. Sin embargo, Jesús se dirige a ellos. Y siempre tengamos presente, le está hablando a personas que no sé si podemos trasladar a este tiempo, diríamos, eran personas que vivían con la Biblia debajo del brazo y usaban la Biblia como almohada, ¿entienden? O sea que eran personas que a punta de lengua conocían gran parte de todo el Antiguo Testamento. Así que cuando Jesús le dice, ¿no habéis leído? Diríamos, era como una cachetada disimulada. Era como, qué sé yo, si a un doctor que tiene 70, 80 años y vos te vas con una gripecita y le decís, ¿no sabe qué le pasa?
Están los fariseos que conocían de punta a punta y como se dice, cada versículo, cada detalle, cada coma, cada punto. O sea que ellos mismos se consideraban así, ¿no? Ellos mismos se ponían en una posición que al fin y al cabo le era otra vez en contra de ellos. Porque entonces Jesús traslada ahora hacia ellos y le dice, ¿no habéis leído? Si tú de repente ya leíste la Biblia completa 10 veces y de repente yo te digo, mira un poco lo que dice acá, sí, ya sé, sí, yo ya leí 10 veces la Biblia. Y si de repente leíste más todavía, y muchas veces salta ese espíritu en nosotros, ¿no? A mí, yo estudié con fulano. Tengo los materiales de fulano. Tengo los libros de fulano. Y hice esto y seminario y curso y esto y aquello y lo otro. Y me vas a decir a mí. Entonces Dios nos libre. Porque sabemos que dice que el sabio es sabio porque le gusta escuchar. Y no es que le gusta hablar. ¿No? Pero ahora Jesús, como dije, le da una cachetada disimulada porque les dice, ¿no habéis leído? Y yo no sé, pero la palabra sé que aquí por lo menos no refleja, pero probablemente saltaron y dijeron, las veces que hemos leído, sabemos de memoria ese pasaje. Como tal vez si a algún cristiano le preguntaba, ¿sabe qué dice Juan 3:16? Por favor, espero, ¿no? Pero Jesús ahora le hace esta pregunta, ¿no habéis leído? Y me retumba esto porque le está diciendo a los fariseos, los que se consideraban conocedores. Pero es interesante porque eso es lo que queremos entender y comprender en esta mañana. Jesús le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? No es solamente diciéndole, no es solamente el relato, no es solamente lo que dice, sino entienden lo que pasó en ese momento. Porque probablemente le dijeron, sí, sabemos de memoria y le habrán recitado todo el pasaje de lo que sucedió ese día con David. Pero lo que Jesús le está diciendo no es solamente leer. ¿Entendieron lo que pasó en ese momento? ¿Saben lo que sucedió? Es lo mismo que tal vez, supongámosle, si tú eres un cristiano que ya tiene años y años en la iglesia y naciste en un hogar cristiano. Y hay una palabra que muchos cristianos han usado, dicen creyente de cuna, ¿no? O sea, que nació prácticamente en la iglesia, ¿no? Y si ya naciste en un ambiente cristiano, en una iglesia, vamos a decir una familia cristiana que desde que tenés uso de razón te vas a la iglesia, y hoy ya tenés años, y, bueno, no tanto, pero supongamos que tengas 50. Y yo te preguntara, ¿conocer la historia de Jonás? Sí, ya lo habré escuchado más de 100 veces, ¿no? Sí, sabés la historia de Jonás. Pero, ¿te pusiste alguna vez a leer, a entender? El Espíritu Santo te reveló cosas. ¿Entendés lo que sucedió, lo que pasó? Conocemos la historia de Jonás, pero ¿entendemos la revelación que hay para nuestras vidas? Eso es diferente. O si yo te preguntase, ¿conocer la historia de David y Goliat? Hasta te puedo decir el molde que tenía la piedra. Porque la leí y en la escuela dominical y ahora lo enseño. Y tal vez conocemos muchísimos pasajes e historias de la Biblia. Así que muchas veces también se va a querer manifestar esto en nosotros cuando alguien nos pregunta o nos dice algo y a veces juzgamos y ya sacamos a relucir, sacamos nuestra espada y ya estamos ya a la defensiva, ¿no? Para cortar todo lo que se nos venga enfrente. Pero Jesús le dice, ¿no habéis leído lo que pasó ese día? ¿Qué sucedió? Dice, David entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición
que por ley no le era lícito. Si era por la ley, David debía morir porque ese pan tenía que comer solamente los sacerdotes. ¿Y por qué no le pasó nada? ¿Por qué? ¿Será que Dios pasó por alto la palabra? ¿Dios se olvidó? Ese día había tantas cosas que hacer que pasó por alto lo que David hizo. Entonces, los fariseos conocían, sabían la historia, conocían, le habían leído cientos de veces tal vez, pero si relacionamos esto con lo que habían hecho los discípulos en ese momento, Jesús le está diciendo prácticamente, ustedes no entienden. Ven que los discípulos están agarrando espigas, están comiendo y están juzgando porque es día de reposo. Y no entienden, nunca se dieron cuenta lo que pasó. Entonces lo que queremos es, porque Jesús les vuelve a decir en el versículo 5, les vuelve a repetir, le dice de Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley? Les vuelve a decir a personas que, vuelvo a repetir, conocían de punta a punta. Y Jesús le dice, ¿no leyeron nunca ustedes? Sería una ofensa, ¿no? De repente si algunos tenemos, qué sé yo, se nos llaman pastor, y con eso no estoy diciendo que conocemos toda la Biblia, porque el que dice que conoce todo y sabe todo, la Biblia dice no sabe nada. El apóstol Pablo dice que el que dice que sabe, no sabe. Por eso es mucho mejor siempre decir, la verdad que no sé todo, no entiendo todo, no comprendo todo. Así que ahora le dice, no habéis leído. No solamente queremos leer porque dice el apóstol Pablo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice que las letras matan, Eclesiastés. O sea que no es leer, no es saber, sino lo que queremos es entender, que la palabra de Dios sea revelada. Y fíjense el contraste de esta situación. Los fariseos vienen con todo manifestando una parte de la ley de los mandamientos, pero están frente a la palabra eterna hecha carne, el verbo de Dios hecho carne. Los fariseos que leían y sabían parte del Antiguo Testamento, pero en ese momento estaban frente a la palabra viva hecha carne. Pero ellos no entendían, ellos no comprendían. Lo que quisiera, hermano, es que entendamos en este momento que no es leer la Biblia y a veces hacemos devocionales, sino pedir que el Espíritu Santo nos pueda revelar, nos pueda hacer entender, comprender, no solamente para nuestras vidas, sino para lo que sea necesario. No nos gloriemos de que leemos mucho, no nos gloriemos de que sabemos mucho, porque nos pasaría lo que les pasó a los fariseos. A veces vemos una situación, vemos una circunstancia o vemos a alguien y sacamos con toda la espada, y tal vez no es que tengamos que sacar la espada, tenemos que sacar tal vez el aceite. Y a veces nos apresuramos a juzgar, nos apresuramos tal vez a condenar lo que están viendo nuestros ojos. Y Jesús lo que le quería enseñar a estos fariseos en este momento es, ¿no habían leído? ¿No conocen? Sí, leyeron cientos de veces. Y qué lindo es que cuando nos pasa eso a veces, ¿verdad? Un versículo que desde criatura escuchaste, pero hoy el Espíritu Santo te despertó, te levantó, te llevó, te guió, y encontraste ese pasaje y dices, ¡wow! ¡Qué barro! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Es como que decía, acá estaba y yo nunca había visto, y cuántas veces lo leí. Inclusive a veces nos pasa de que, ay, ese versículo está en la Biblia. Sí, está en la Biblia.
Y así dice había sido. Por eso siempre nos animamos. No lean un versículo, no lean un capítulo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos lleve a los contextos, ¿no es cierto? A entender, a comparar, a analizar dónde dijo, cuándo se dijo, a quién se dijo. Entonces, tenemos, porque si no vamos a caer. Lamentablemente hoy hay mucha gente que dice, no, el Antiguo Testamento para Israel, entonces es como que ya no nos sirve a la iglesia. Y hacemos lo mismo que hace Israel. Israel dice, no, el Nuevo Testamento, eso nosotros no aceptamos, solamente el Viejo. Entonces hay creyentes que hoy rechazan ciertas partes de la palabra inconscientemente, aunque dice que toda la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero rechazan. Toda la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Pero no solamente lo leamos. La Biblia por eso nos anima a escudriñar, a mirar, a profundizar. Yo me imagino cómo en ese momento se habrán sentido los fariseos. Cuando Jesús le dice, ¿no habéis leído? En el verso 5 le vuelve a decir. Porque no es leer, no es saber, sino es entender. Fíjense Juan capítulo 6. Sabemos que Jesús varias veces se encontró en la misma situación. Y no solamente con los fariseos, con muchas personas. Por eso orábamos hoy que cuando vamos a escuchar y vamos a compartir la palabra, lo primero oremos, Señor, dame un corazón humilde, un corazón que recibe, un corazón que escucha. Sacá de mi mente todo pensamiento religioso que enseguida juzga, que enseguida condena, que enseguida rechaza, que enseguida cierra, porque la religiosidad cierra nuestro corazón, cierra nuestra mente. Perdón, y a tal punto que a veces que ya ni al Espíritu Santo le podemos escuchar. Porque no queremos interpretar la Biblia como hacían los fariseos, los únicos. Y me trae a la memoria ahora algo donde muchos años yo he escuchado que hay gente que dice que la única o el único que tiene la autoridad de interpretar la Biblia es la Iglesia Católica Apostólica Romana. No. Dios envió al Espíritu Santo para enseñarnos y revelarnos a todo aquel que quiere conocer. El Espíritu Santo te va a enseñar. Nadie tiene la autoridad, o podemos decir el dominio o el control absoluto de decir somos los únicos. No. Dios dejó la palabra para todos aquellos que quieran conocer. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 6, el verso 60, al oírlas, si ustedes miran los versículos anteriores, Jesús le habla de ciertas cosas que le fue muy chocante a los judíos de ese tiempo. Y dijeron, qué dura esta palabra, ¿no? Pero bueno, sé que la palabra de Dios es perfecta. Tiene para animarte, para consolarte, para fortalecerte, para alimentarte, tiene para corregirnos. La palabra de Dios es perfecta, tiene todo lo que necesitamos. Y a veces viene con una leche, una sopita, un caldito, y a lo mejor a veces viene con algo un poquito más fuerte, pero bueno, es la palabra de Dios, ¿no? Dice Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y cuando hablamos de esto me hace pensar cuando Pablo le dice a Timoteo de que en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos van a haber muchos que tengan comezón de oír. Quiere escuchar lo lindo, lo que les gusta, lo que quiere, lo que le agrada. Y nuestros oídos espirituales tienen que estar preparados para escuchar todo lo que viene de Dios, del Espíritu, te guste o no. Y dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, como muchas veces hacemos nosotros. Hay gente que murmura, que cuestiona. Dios nos libre del espíritu murmurador. Hay gente que está caminando, anda por ahí y están criticando, están murmurando. No, Dios nos libre de ese espíritu. Dice
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Mm? A mí muchas veces, bueno, la palabra de Dios es la palabra, no viene para ofenderme, pero yo me sentí ofendido. ¿Mm? Dios nunca te va a ofender. La palabra de Dios nunca te va a ofender. Ahora, puede ser que por mi estado espiritual o por cómo estoy yo, me siento ofendido. Pero eso hay que cambiar, hay que renunciar. ¿Mm? Si la palabra de Dios te ofende, si la palabra de Dios me ofende, el problema no está en la palabra, está conmigo. Todavía soy carnal, todavía soy niño. ¿Mm? Solamente quiero recibir lo que me gusta, lo que me agrada. ¿Mm? Pero no. ¿Mm? Tenemos que recibir. Y entonces Jesús le pregunta, ¿esto os ofende? Imagínense a Jesús, ¿Mm? con toda esa gracia y con todo ese amor, y le pregunta a sus discípulos, ¿esto os ofende? ¿Mm? Yo creo que muchas veces Jesús también nos va a preguntar, y si le damos oportunidad, va a venir también y te va a decir, mi hijo, mi hija, ¿estás ofendido por la palabra? ¿Mm? ¿En serio, hijo? No era para recibir, no era para gozarte, no era para decir sí, amén. ¿Mm? Y como algunos cuando le dicen cosas lindas, sí, arrebato, agarro y tomo y esto. Si entiendes que es la palabra de Dios, recibámoslo con el mismo corazón. ¿Mm? Y si Jesús le pregunta, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y tal vez si tuviéramos en la iglesia, le diríamos, codearle al que está al lado tuyo, y si está en tu casa igual hacerlo. Decirle al que está al lado tuyo, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. La carne le espera polvo. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces necesito recibirla, no solamente leerla. No solamente saber, necesito recibirla, apropiarme, atesorarlo. Jesús le dice, la carne no aprovecha para nada, pero es el que más nos da problema, ¿no es cierto? Tu carne y mi carne todos los días. Él quiere tener su lugar. Él quiere que se le cuide, que se le mime, que se le atienda, que se le dé de comer a nuestra carne. Pero dice, para nada aprovecha. Como cuando Jesús le dijo, lo que entra por la boca va al estómago y después a la letrina. Pero el espíritu, ese sí se aprovecha al 100%. En la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, no hay un solo desperdicio. Cada punto que tenemos en la palabra de Dios es espíritu y es vida. Nada se desperdicia. Entonces, aprovechemos. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ese es el problema. La palabra de Dios es infalible, pero nos cuesta a veces creer. Y como Jesús le dijo anteriormente, a veces murmuramos y a veces estamos como los fariseos que leímos en Mateo, ya vemos la situación, juzgamos, condenamos, criticamos, murmuramos, hacemos todo y no nos vamos a la palabra. Pidámosles al Espíritu Santo discernimiento, entendimiento, revelación. Y dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabe, tu corazón sabe mi corazón.
Si lo que yo estoy predicando en esta mañana creo o no, Jesús lo sabe. Y cuando voy yo leemos la palabra, estudiamos la palabra, Él sabe si estoy creyendo o no. Así que yo te puedo mandar un capítulo completo y te digo, hermano, esta es la palabra de Dios, pero ¿lo creo? ¿Lo recibo? ¿Lo vivo? Entonces, a veces, cuando miramos a veces los grupos, los estados y todo aquello, están llenos de versículos. Pero cuando hablas con la persona te das cuenta de que solo hay queja, hay murmuración, hay desgano, hay desánimo y todos los versículos que mandaste recién. Entonces, hagamos que esa palabra que es espíritu y vida, orémosle a Dios y digámosle al Espíritu Santo, esta palabra es espíritu y es vida, que produzca en mi vida, que produzca esto que yo acabo de leer, se reproduzca en mi espíritu. ¿Entienden? Que se reproduzca en mí. Esto que estoy leyendo, que no quede como una historia, que no quede como un conocimiento, sino que se reproduzca en mí. Eso sería como que si tenés mucha sed y tomás agua, pero imagínense que si tomás el agua y de repente va directo y tenemos una cañería y pasa y se va. No va a saciar tu sed. Para que sacie tu sed, ¿no es cierto? Tomás el agua, va a tu estómago. Qué alivio, qué refrigerio, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y si quieres que te dé vida, que vivifique tu espíritu, así tenemos que recibirlo. Pero fíjense en la actitud que tenían los fariseos. Qué dura esta palabra. Y se ponían a murmurar. Cuando no recibimos la palabra, la murmuración ya viene. Y cuando viene la murmuración, se pierde todo. Nos quedamos sin nada. Es mejor ser sinceros con Dios y decirle, Dios, la verdad que no entiendo. La verdad que Dios, este versículo no me tiene sentido. O como diríamos algunos, no me cuadra, Señor. Parece que hasta mi carne dice que es mentira, pero Dios, yo sé, tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu y Espíritu Santo, no sé cómo vas a hacer, pero por favor, hace que entre en mi corazón, que entre en mi espíritu. Amén. Hablemos, seamos sinceros con Dios. Jesús le dijo a los fariseos, ¿no habéis leído? ¿Qué pasó en ese momento? Conocemos la historia de Punte, sí, pero ¿qué es la enseñanza que hay ahí? ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñarnos con eso? ¿Qué vemos en ese pasaje que leemos? ¿Qué entendemos? ¿Qué revelación hay? Porque muchos no pueden recibir más revelación porque se quedaron encajonados. Ya tienen su manual escrito y no podemos salirnos de ahí. Los fariseos tenían todo el Antiguo Testamento, lo sabían de memoria, pero no podían tener más revelación porque se encajonaron. Yo creo que el Espíritu Santo cada día quiere darte más. Y tengamos siempre eso, ¿no? Y después Jesús le dice, el verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? No te preocupes. Muchos han desistido y muchos van a desistir todavía. Pero oro a Dios que no seas tú, amén, que no sea yo. Porque el que está firme, mire que no caiga. Así que si por la gracia de Dios todavía estamos de pie y seguimos en el camino del Señor, gracias, porque es la gracia, bondad y fidelidad de Dios que nos sostiene todos los días. Amén. Pero creo que Jesús también a veces nos ha preguntado, ¿vamos, seguimos o no seguimos? Espero que nuestra respuesta en ese momento sea al Señor. Lo que los discípulos, o sea, lo que Simón Pedro le dijo, ¿a quién iremos? ¿A dónde?
Señor, si contigo lo me está haciendo difícil, tengo problemas, imagínense si te llego a dejar. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde? ¿A quién? Hagamos de la Biblia no nuestro libro de lectura, sino nuestra fuente de alimento. No hagamos de la Biblia un libro devocional, sino un libro de alimentos profundos, tesoros. Y entonces, si Jesús me llegase a preguntar hoy, ¿seguimos o nos quedamos? Que de corazón pueda decir lo que pero no, Señor, no, te seguiré. Me cuesta, me es difícil, pero Señor, dame la fuerza para continuar. Dame la fuerza para continuar, ¿no? Dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el verso 30. Hechos 8, 30. Si ustedes leen los versos anteriores, entendemos de que dice que un ángel vino junto a Felipe y le dijo, andate. Y él se fue y fue trasladado. Y dice en el verso 29, y Hechos 8, 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y no solamente que yo le pregunte a otro. Quisiera que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿entiendo lo que leo? ¿Tiene sentido? Porque, no sé, a mí me pasó muchas veces, y no sé si a ustedes le habrá pasado, pero, Señor, no entiendo esta palabra. No tiene sentido. Acá tu palabra dice tal cosa, pero mi realidad es otra. Acá dice que no faltará pan al justo y yo hoy estoy teniendo hambre. No me cuadra este versículo, Señor. Y así nos va a pasar muchas veces. Y Felipe se acerca, el eunuco estaba leyendo y diríamos hoy rompiendo su cabeza. ¿Qué quiere decir? En ese momento para este eunuco no tenía ningún sentido. Esto parece más una novela, ¿cómo se dice?, de terror, porque fíjese lo que estaba leyendo. Como oveja fue llevado y como cordero mudo delante de lo que le trasquila, y así no abrió su boca. Entonces, ¿quién es esta oveja? ¿Y a dónde están llevando? Y pobrecito, y no tenía ningún sentido para él. Y dice, en su humillación no le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y leía y no encontraba. Y ahí se acerca y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el eunuco le responde, ¿no? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso es que Dios instituyó en las iglesias, dice, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas y muchos otros que necesitamos para ser enseñados. Pero esa es una parte. Pero cada creyente necesitamos que se escudriñe la palabra. No bases tu fe. Pablo fue bien claro a los corintios, le dijo, yo me fui para enseñarles y hablarles, y no solamente con conocimiento, sino con poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en lo que yo les digo, sino en el poder de Dios. Que tu fe, tu convicción esté firme, no en lo que escuchás en los púlpitos, lo que tus pastores te enseñan solamente, o lo que escuchás por ahí, sino que tu fe esté firme, fundamentada, porque vos entendés, porque vos comprendés, porque la palabra de Dios se te revela por el Espíritu Santo. No seamos también necios, donde no, yo entiendo así y yo entiendo así, punto final. Como diciéndole a todo el mundo, así yo entiendo y esta es la verdad absoluta. Sino siempre con un corazón, Espíritu Santo,
Si por ahí estoy equivocado, por ahí si no entiendo todo, dame un corazón humilde para siempre escuchar y recibir y ser enseñado. Imagínense si este personaje le decía a Felipe, sí, la verdad que no entiendo todo, pero está bien, tranquilo, no te preocupes. Como muchas veces nos pasa, ¿no? Sí, tranquilo. No. El Espíritu dice, le habló, le llevó a Felipe, le preguntó y se sentó con él y le respondió y le explicó. ¿Y qué pasó? El eunuco aceptó, recibió, se bautizó y se fue feliz. Y probablemente después se fue a compartir lo que ese día recibió. Cuando entendemos, no solamente cuando leemos, sino cuando entendemos y la palabra de Dios se nos revela, produce vida, produce cambio, produce transformación, produce madurez, produce espiritualidad. Porque con ese espíritu tenemos que recibirlo. No solamente hagamos como los fariseos. Jesús le preguntó, ¿no habéis leído? Espero que nunca el Señor tenga que preguntarme eso. Vos ves, Michael, lean de entendéis. Y peor todavía a mí que a veces predico, ¿no es cierto? Y si me tendría que decir, vos ves, Michael, predicar, no entendéis. Vos ves, perdón. ¿Cuántas veces ya predicaste? Y ni vos creés o ni vos entendés. Ay, Señor me libre, ¿no es cierto? Pero sé que siempre estamos aprendiendo. Y el Espíritu Santo es fiel. Entonces, ¿no habéis? La religiosidad nos hace creer que sabemos todo, que conocemos todo, que entendemos todo, y no nos permite recibir. Y aún muchas veces ni la palabra. Porque si leemos con una mentalidad religiosa, con una mentalidad que ya sé todo, ya conozco todo, entonces no le permitimos al Espíritu Santo fluir en esa palabra para nuestras vidas. El capítulo 14 del mismo Hecho Hechos 14, verso 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Dice, Dios había abierto puerta y había hecho grandes cosas y constituyeron. No es solamente ir, predicar, hablar, sino verdaderamente saber, conocer, que traiga edificación, que traiga madurez, que traiga realmente firmeza en la vida de los hijos de Dios. Eso es lo que deseamos con la palabra. No llenarnos de historias, de conocimientos. Y es bueno, si puedes leer la Biblia, otros libros, está bien. Pero que establezca, que nos establezca, que nos afirme, que traiga una fe, una convicción, una seguridad. A pesar de que muchas veces nos vamos a seguir encontrando en una situación donde, Señor, esto no entiendo mucho, parece que no me tiene sentido, pero Señor, acá estoy. Espíritu Santo, enséñame, hablame, mostrame, revelame. Él es fiel, Él es fiel. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 14, simplemente vamos a leer para que podamos entender. El Evangelio de Juan capítulo 14, cuando a partir del verso 15 Jesús le habla acerca de la venida del Espíritu Santo y para qué envió. Yo creo que muchas veces el Señor nos va a preguntar, ¿para qué te pasás rompiendo la cabeza? ¿Para qué te pasás?
siendo que yo ya envié a mi Espíritu Santo, en entregamento a chupé, pedile a que te enseñe, pedile a que te abra el entendimiento, porque a veces, no, yo sé, yo entiendo, yo comprendo, y sé que algunos tal vez tienen más capacidad que otros, y les es fácil entender o comprender, pero con las cosas de Dios, nada de lo humano sirve. No importa la inteligencia, la capacidad. Tal vez si miramos hoy o comparamos con la tecnología, algunos es como que si tuviesen un disco duro de no sé cuántos gigabytes o mega, no sé, y otro a lo mejor es más lento, más pequeño, pero lo importante es entender. ¿Y para qué mandó al Espíritu Santo? Yo creo que a veces el Espíritu Santo está al lado de nosotros ahí cuando estamos leyendo y decimos, pregúntame, ¿no? Pero nuestro orgullo, ¿qué nos hace? No, quería preguntar. Yo por eso a veces animo a los hermanos en la iglesia, cuando leen algo, pregunten. Y si sabemos, vamos a responder. Si no sabemos, bueno, vamos a orar y pedir al Señor que nos revele. Pero qué lindo y habrá sido la experiencia de muchos que se han convertido a Cristo y comienzan a leer la Biblia y te preguntan de todo. Es como cuando la criatura se va a la escuela y empieza a aprender a leer, ¿verdad? Se va por la calle, cuánto cartel encuentra a leer. Y cuando algo no entiende, te pregunta. ¿Por qué? Porque está en esa emoción, está aprendiendo, está sabiendo. Y así es nuestra vida en Cristo. Pero llega un momento en que los cristianos ya no te preguntan más nada. E inclusive cuando alguien habla y enseña, así que ya se ponen ahí a ver, ya mirando con una mentalidad crítica. No. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 14, vamos a leer del verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién? El que ama, lee mi palabra, la guarda. La guarda. El que no me ama, sencillo, no guarda. Y no estoy diciendo que sepas, que conozcas, dice guardar. Habla de atesorar. Y Pablo le dijo a los colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ese es el tesoro, ese es lo que nos enseña, eso es lo que da vida. Porque guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La dependencia del Espíritu Santo, nuestra entrega al Espíritu Santo. Hoy pedimos un montón de cosas, pero que nuestras oraciones todos los días, Espíritu Santo, me entrego a ti, enséñame, fortaleceme, abrí mi mente, abrí mi corazón, quiero conocer, quiero entender, quiero saber. Él está ahí, para eso vino. Es lo mismo que si vos contratás a una empleada en tu casa y vos te pones a hacer todo y tu empleada se sienta a tomarte de todo el día. ¿Harías eso? Jamás. A no ser que no estemos bien de la cabeza, ¿verdad? Imagínense, Dios envió al Espíritu Santo y le decimos al Espíritu Santo, apúntenlo de beber. A vecina. Y el Espíritu Santo nos mira, ¿verdad? Y nos ve golpear la cabeza, nos ve fallar, nos ve fracasar, nos ve y dice, acá estoy. Él os enseñará, Él os revelará, Él os guiará. Y dice el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque os he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os los he dicho antes que suceda, para que cuando
suceda, creáis. Y después continúa, ¿no? Pero el Espíritu Santo fue enviado para eso, para enseñarnos, no para hacernos solamente aprender de memoria versículos, sino enseñarnos, revelarnos, darnos a conocer. En Lucas capítulo 24, para simplemente poder terminar esta parte, Lucas 24, como dijimos, no es solamente leer. Fue desafiante cuando Jesús le dijo a los fariseos, ¿no habéis leído? Sí, leyeron muchísimas veces. ¿Cuántas prédicas ya escuchaste en tu vida? Escuchamos, sabemos, leímos. Y como dije, tal vez algunos que me escuchan dicen, sí, yo ya leí un montón de veces toda la Biblia. Pero es aprender, es escudriñar, es alimentarnos, es que produzca. Dice Lucas 24, el verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué dice? Les abrió. Bueno, no hace falta mucha inteligencia ni teología, ¿no? Si les abrió es porque estaba cerrado. Entonces, si yo leo, si yo escucho la palabra de Dios, pero mi mente está cerrado, no voy a aprovechar nada. Entonces, dice que les abrió el entendimiento. Y yo no te voy a poder abrir, vos no vas a abrir mi entendimiento. Si pudiésemos, agarraríamos, ¿verdad?, una sierra y abriríamos la cabeza de alguien y le diríamos, vamos a guardar un poco ahí una Biblia. Pero no sirve, no va a funcionar tampoco. El único, pedile, orémosle, que el Espíritu Santo abra. Si mi entendimiento está cerrado o se quedó ahí bloqueado, abrí. Porque el engaño del enemigo, ¿cuál es? La Biblia. Vos sabés mucho. No, leíste mucho. Y sabemos. Y tal vez yo me puedo gloriar, sí, yo sé esta parte de tal historia. Y a veces nuestro orgullo, ¿verdad? Vos sabés dónde está tal cosa. Sí, tal libro, tal capítulo, tal versículo. ¿Y en qué versión querés que te diga? Wow, bárbaro, ¿no? Bueno, algunos tendrán esa capacidad. Pero más que eso, está bien también. No digo que esté mal eso. Pero ¿cuántas de todas esas palabras las hicimos parte de nuestro espíritu? Quedaron allí selladas por el Espíritu Santo. Esas son palabras de vida. Esas son palabras que transforman, que cambian y engendran, generan fe a nuestro espíritu. Porque el oír la fe viene por el oír, pero ese oír no es solamente acá, es recibir, es escuchar, es aprender. Eso genera fe. Y 2 de Corintios capítulo 3, porque, se nos fue la hora. 2 de Corintios capítulo 3, dice, vamos a leer el verso 12 en adelante. 2 de Corintios capítulo 3, verso 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Sabemos, esto habla de lo que pasó en Éxodo capítulo 34, ¿no? Que Moisés se bajó con tanta gloria, que puso un velo porque Israel no podía mirar. Bueno, imagínense si yo tuviese que poner un velo sobre mi rostro para predicar. Bueno, todos ustedes se van a reír de mí, ¿no es cierto? Pero tal vez por feo, no por gloria, ¿no? Pero bueno, dice que para que ellos pudiesen entender la realidad de lo que estaba pasando, el apóstol Pablo dice
el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Dios nos libre. Dios me libre. Que mi entendimiento se embote, se cierre, se bloquee, se endurezca. Porque entonces escucho, pero no recibo. Nosotros en guaraní solemos decir, pato apere o siripa. Entonces, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, Israel sigue así. Cuando ellos leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si nosotros leemos como lo hace Israel, sin pedir que nuestro entendimiento se abra, vamos a leer y nos va a pasar como los fariseos, nos vamos a gloriar en saber. Pero necesitamos. Pablo le dice a los corintios, cuando Moisés se bajó, se puso un velo porque había tanta gloria, pero espiritualmente ese velo les quedó. ¿Cuántas veces los fariseos le dijeron a Jesús, ay Jesús, nosotros tenemos a Moisés, nuestro padre es Abraham? Y Jesús le dice, si realmente tu padre Abraham creería lo que Abraham ya creyó hace 4000 años atrás. Pero así pasa. Entonces nosotros a veces nos... espero, mira, este es mi pastor. Está bien, si te enseña bien, gloria a Dios, y ora más para que tu pastor te enseñe mejor. Pero es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Entonces, eso tiene poder, eso tiene vida. Y gracias a Dios por lo que nos enseñan, ¿no? Y por lo que recibimos. Pero dice que el entendimiento de ellos se embotó. Que cuando voy a la palabra, y si no entiendo, no comprendo, entonces me humillo delante de Dios y digo, Dios, no entiendo, me cuesta recibir, me cuesta creer. Espíritu Santo, por favor, no deje que mi entendimiento se embote, se cierre, se endurezca. Quiero recibir más, quiero recibir más. Saca, si está cerrado, que se abra. Si le puse candado por mi religiosidad, por mi incredulidad, que se abra. Rompe, Espíritu Santo. Como tú quieras orar, como tú quieras pedirle, el Espíritu Santo lo va a hacer. Tal vez está sentado esperando simplemente eso. Que rompa todo bloqueo, todo candado que le pusimos nosotros mismos a nuestra mente. Quiero entender. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aunque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, ahí está. Si yo estoy convertido de verdad, ese velo va a ser quitado, porque el velo del templo fue rasgado y podemos entrar al lugar santísimo. Así que no hay nada que pueda interferir, interponerse, excepto mi incredulidad, mi religiosidad. Pero cuando se conviertan al Señor, Israel va a entender y va a ver. Cuando nos convertimos de verdad a Dios, decimos, ahora veo, ahora entiendo, ahora comprendo. Porque mientras no nos convertimos de verdad, cuestionamos todo, razonamos todo, criticamos todo, juzgamos todo. Vemos todo con nuestros lentes carnales. Y tenemos que mirar con los lentes del Espíritu. Y dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí que hay libertad. Libertad en mi mente, libertad en mi entendimiento, libertad en mi espíritu. Libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Bueno, para poder terminar Efesios 1. Pueden leer ustedes si quieren desde el verso 15. Pero vamos a leer desde el 17. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
Eso pidamos todos los días en nuestra oración. Señor, dame sabiduría. Rechazo la sabiduría carnal, humana, diabólica de este mundo, lo que yo tengo, lo que yo sé. Rechazo, no quiero nada de mí que impida tu verdadera sabiduría, tu verdadera revelación, tu verdadero conocimiento. Saca de mí. Porque cuando yo creo que yo sé, que conozco y que estoy, entonces ahí comienzo y voy a comenzar a tener problemas para entender y permitirle al Espíritu Santo que me revele su palabra. Y Pablo ora, el apóstol ora, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No en tu conocimiento, no en mi conocimiento. Muchos de nosotros podemos agarrar la palabra e interpretarla como nosotros entendemos. Pero más allá de cómo tú entiendas, como yo entienda, es qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir y enseñar. La interpretación de la palabra lo podemos hacer correctamente o incorrectamente. Y el problema va a estar en mí cuando yo tomo la palabra y la interpreto y pienso que así es. Y esto es lo correcto. Puede ser que sí, pero puede ser también que no. O puede ser que no es toda la interpretación. Hay más. Por eso Pablo ora y yo debo orar y yo les animo a todos los que me escuchan, oremos todos los días. Espíritu Santo, cuando leo, cuando escucho, cuando recibo, dame sabiduría y revelación, porque eso nadie te lo puede quitar. Lo que es de Dios, la sabiduría y la revelación, nadie puede sacar de tu vida. Y dice, ¿cómo pasa eso? En el conocimiento de Él, no en el conocimiento humano. Y dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que no haya ningún punto oscuro en nuestro entendimiento. Y dice, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Corintios 4 dice que somos vasijas de barro con un tesoro inmenso. ¿Entendemos eso? ¿Comprendemos eso? Yo creo que todavía muy poco. Y nos falta mucho, 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 mucho por conocer, por saber, por aprender. Pero Pablo ora y esa oración nos alcanza hasta el día de hoy, pero que no sea solamente la oración del apóstol, que sea tu oración, mi oración, primeramente por nuestras vidas y por la vida de los demás. Muchos van a orar para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios esto, está bien eso, es necesario, yo también lo quiero. Pero Pablo, su enfoque principal de oración era para que los ojos de su entendimiento, del entendimiento de ellos sean alumbrados. Esa es la oración del Espíritu Santo, es mi oración por mí y por cada uno, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y ustedes pueden examinar y mirar, hay mucho más todavía. Y tengamos presente la pregunta de Jesús, cuando los fariseos juzgaron. ¿No habéis leído? 2 veces les dice. Porque no es saber la historia, no es conocer lo literal, sino qué enseñanza hay, qué revelación hay, para qué, para mi vida y también para los demás. No solamente leamos y sepamos, sino seamos transformados. Y como leímos en Corintios, para eso tenemos que convertirnos de verdad. Todo velo se caiga, todo velo salga, y que nuestro entendimiento no se embote, no se endurezca, no se cierre. Vayamos siempre con una mente abierta a la palabra, con una mentalidad abierta, siempre escuchemos y lo que te va a bendecir recibí y lo demás puedes echar o sacar, pero en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos y revelarnos. Amén. Vamos a agradecer juntos en esta mañana a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por poder compartir un momento tu palabra. Señor, yo la recibo y necesito que tu Espíritu Santo pueda revelar cada día más. Quiero ser enseñado, corregido, exhortado. Dios,
Hay muchas cosas que no entiendo, muchas cosas que me cuestan comprender. Y perdóname porque aún muchas veces hay cosas que cuestiono o razono. Perdóname, Dios, pero ayúdame, ayúdame. Y te pido que nos ayude a todos los que estamos en esta mañana compartiendo, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Necesito sabiduría, necesito revelación. No quisiera que algún día me preguntes como a estos fariseos. ¿Leíste? Sí, leí, pero no entendí, no comprendí. Entonces, esa palabra simplemente termina siendo palabras secas y vacías. Pero tu palabra es viva, eficaz, poderosa. Tu palabra es vida. Y como hemos leído en el Evangelio de Juan, Señor, esa palabra es vida, es poderosa, es gloriosa, es eficaz. Tu palabra es espíritu y es vida. La carne para nada aprovecha. Dios, revélanos cada día más y más. Espíritu Santo, revélanos cada día más y más. En saber, en aprender, en conocer de verdad. Espíritu Santo, gracias. También te pido perdón porque sé que muchas veces te habrás quedado allí calladito. No te permití mi orgullo, mi sabiduría humana, mi sabiduría carnal. No te permitió enseñarme, revelarme. Perdóname, Espíritu Santo. Quiero ser sensible, quiero ser enseñado. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias. Que tu bendición sea sobre cada vida de los que nos están acompañando y los que algún día nos escucharán. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida. Y animo, si hay alguien que nos está escuchando, si quieres o tienes alguna pregunta, está la página de la iglesia, puedes escribirnos, podemos compartir. Que Dios bendiga tu vida. Y si todavía no hiciste de Jesús tu Señor, tu Salvador, abre tu corazón. Simplemente con una oración puedes decirle: Jesús, soy pecador, reconozco. Y también creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo en tu sacrificio en la cruz. Creo en tu muerte. Creo en tu resurrección. Y aquí te entrego mi vida, mi corazón. Hoy te hago mi Señor, mi Salvador. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero conocer más, quiero saber más. Acude a una iglesia donde se predique la verdad y Dios te enseñará mucho más todavía. Un abrazo enorme, un abrazo fuerte y un beso para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.